Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio de los presidentes de la Liga MX. Ahora estamos en Petit Comité. Así es. Aquí nada más el presidente del Cruz Azul y del rebaño antes de sus respectivos compromisos. Es verdad. Bueno, ¿cómo está, ¿Cómo presidente? ¿Cómo te va? Bien. Fíjate que estaba pensando, es verdad que hoy juegan los dos equipos con realidades muy diferentes porque pues ya sabemos cómo está Chivas en este momento, que es una pena, ¿no? Una pena pública. Y en cambio, pues Cruz Azul pues es competitivo, ¿no? Está en buena posición de cara a la liguilla. Un civismo que a mí me gusta mucho. Que ahí está, con el fútbol un tanto rácano de Vicente Sánchez, pero efectivo. Efectivo, sí. Que ahorita se necesitan resultados, ¿no? Después de la crisis de Anselmi. Similar al de Juan Reynoso, o sea, no tanto en cómo se juega, sino en los resultados, ¿no? El resultadismo. Resultadista, ¿no? Y bueno, y también pues está el asunto de ver cómo va a lidiar el Cruz Azul con el América en los cuartos de la Conca Champions, que está 0-0. Y bueno, estamos ahí en nuestra triste realidad, pero creo que hoy nos concentraremos en el otro fútbol, ¿no? En el otro fútbol, sí, en el fútbol de los niños, ya después de el fútbol de hombres para otro momento. Pero antes de hacer ese cambio, te quería recordar que hoy, hace 10 años, bueno, no hoy, pero casi hoy en 10 días, hace 10 años me estaba acordando que se cometió uno de los peores errores para mí en la Libertadores. Tigres contra Juan Aurich podía dejarse perder y dejar fuera al River Plate. No es verdad, sí, lo recuerdo muy bien, sí. Un muy mal equipo. Sí. Y el Tuca decidió no meter así a niños de 14 años de las fuerzas básicas de Tigres, que es lo que cualquier mañozón hubiera hecho. Metió a su cuadro B y te quiero recordar, para los que no lo saben, Tigres podía dejar, si perdía estaba fuera River Plate, hace y en la final termina siendo contra el River Plate y terminan perdiendo 3-0 en el marcador global. Así es. Y en aquel partido era Juan Aurich de Perú contra Tigres, metió hat-trick, Paleta Esqueda, Enrique Esqueda, hat-trick, Dieter Villalpando metió un gol. Dieter Villalpando que jugó en Chivas también. Y ahí en el último. No lo voy a adivinar. Jonathan Espiricueta. Espiricueta todavía. Mira, increíble. O sea, Espiricueta tiene un gol en Libertadores entonces. Así es. Fíjate. Quedó 5-4. 5-4, claro. Sí, recuerdo ese resultado. Juan Aurich para fuera de la Libertadores. Pasa River Plate en segundo lugar. De segundo lugar de grupo, pero siendo el peor de los 16 clasificados, ¿no? Fue el peor clasificado y ahí fue avanzando en todas sus eliminatorias, siempre cerrando de visitante, a excepción de la final, por la regla absurda de la Conmebol de que si llegaba un equipo mexicano a la final, nunca podía cerrar, ¿no? Eso era pasar a lo que pasara en cualquier tipo de resultado, siempre el partido de vuelta era en Sudamérica. Así es. Entonces, pero eso fue por decreto, eso fue desde el principio, eso estaba estipulado desde el año 98, que fue la primera vez que fueron equipos mexicanos a la Libertadores, y el primero que la sufrió fue Cruz Azul 2001, luego en 2010 Chivas, pero en 2011, bueno, había empezado en la 2010, pero luego 2011. Fue 2011, y después Tigres en 2015, así es. Ya cuando había formado el inicio, ¿no? El inicio de la gran era de Tigres, ¿no? De la era dorada de Tigres, que fue cuando recién llegó Guiñac, claro, acompañado de Rafael Sobis. Claro, jugadorazo. Sí, cómo no. La verdad, sí. Y bueno. Eso fue el 15 de abril del 2015. Fíjate. Ya estábamos qué buena efeméride. A 10 días. O sea que estamos a 10 días de que un día que metió un hat-trick. Así es. Enrique Esqueda seguido por un gol de Dieter Villalpando y otro de Espiricueta. Ellos pueden decir que tienen un gol en la Libertadores con equipo. Quizás si un día hacemos un podcast de los peores jugadores que hemos visto en nuestra vida, yo pondría a Dieter Villalpando. No, olvídate de Dieter Villalpando. Paleta Esqueda. Claro, es que malísimo. Enrique Esqueda nunca fue un jugador capaz de estar en la primera división mexicana, en mi muy humilde opinión.
Sin embargo, como había debutado en el América, fue inflado. Es uno de esos casos raros donde es cuando un jugador debuta en un equipo grande, que también pasa en Chivas, además de Cruz Azul, pero debuta y lo infla la prensa a tal grado que se crea una opinión extraña o se crea un ambiente extraño en el que se engaña al público considerándolo un jugador competente o capaz. Y nunca lo fue. Nunca lo fue en ningún momento, ¿no? O sea, Enrique Esqueda es uno de los protagonistas de la desgracia de Haití, ¿no? Del único haitiano en el área, ¿no? O sea, él estaba en ese equipo sub-23 dirigido por Hugo Sánchez. Es probablemente el culpable número uno de que Hugo no dirigió un mundial, ¿no? Claro, el efecto mariposa, ¿no? Es el efecto mariposa, claro. Sí, el Paleta Esqueda no la manda 4 metros arriba del arco. Con Santiago Fernández, que también tendría que estar en esa lista de peores jugadores. Sin duda, se queda Hugo Sánchez, ¿no? Le dan los 3 procesos que él pidió y ganamos el mundial. Claro, no, bueno, ya. Ese pero, es el efecto mariposa. Está bien loco porque Hugo se pudo haber quedado... Hugo, si alguien lo recuerda a Hugo Sánchez como DT, nunca fue un muy buen DT en la liga regular, ¿no? O sea, en la de la jornada 1 a la 17 siempre sufría, sus equipos jugaban muy mal, muy chato, pero era un entrenador muy bueno de liguillas, ¿no? Tan es así que ese bicampeonato de Pumas, el segundo, el que le ganan la final a Rayados. Sí, que eliminan también ellos pasan en octavo. A Tiburones. Sí, claro. Ellos pasan en octavos. Sí, exacto, les tocan los tiburones, eliminan al Veracruz de Cuauhtémoc, de Chaco, de Lorito Jiménez, que era un equipazo. Los eliminan y se van de ahí Pumas y queda campeón. Y a mí sí, yo siempre quise ver a Hugo en un mundial. Siento que le hubiera ese formato de torneo corto, con la mentalidad de Hugo extravagante de creer que es el mejor en todo. Que choca, ¿no? Choca para los medios o choca para la gente o lo que sea. Pero que en el fútbol funciona o podría funcionar, o que es una mentalidad poco mexicana en ese sentido, ¿no? O poco... o que no corresponde tanto con la idiosincrasia del fútbol mexicano. De acuerdo. O sea, porque por alguna razón queremos que nuestros futbolistas sean humildes, como si fueran roles para la sociedad. O sea, los futbolistas son atletas, no son roles sociales, pero no son ejemplos para la sociedad. Los queremos para que ganen juegos, ¿no? Sí. Y Hugo, creo que en un formato de torneo corto, con esa mentalidad extraña de soy el número uno, que no correspondía con la realidad tampoco, ¿no? Que quizá hubiéramos hecho un mejor mundial. Siempre lo he creído. Definitivamente. Que Hugo en un mundial hubiera hecho un muy buen mundial. Sí. Como DT. No, te corres al Tata Martino y llevas a Hugo Sánchez y hubiéramos hecho un mejor mundial hoy. Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo que al final, o sea, ese partido y la culpa no fue de Hugo Sánchez, o sea, el equipo. No, pues no. Hizo las cosas que Hugo les dijo que hicieran y funcionó, y luego son una bola de burros que no pueden meter. Que no metieron los goles, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al tema del día de hoy, después de haber recordado esta bonita efeméride de mejores tiempos de la Liga Mexicana. Imagínate, cuando olvídate llegar a la final cuando jugábamos la Libertadores. Eso es. Pero bueno, vamos a hablar de lo que se viene, que ya ahora sí, ya llegó la Champions, ya cuando nos quedan 8 equipos, ¿no? Que ya vemos un poco más la realidad y sobre todo que todo el formato, o sea, ya es la misma Champions que el formato anterior. Todo el formato nuevo era para llegar hasta esta instancia en donde ya tenemos 8 contrincantes y quedaron, la verdad, unos cruces muy bonitos. Quedaron cuartos de final muy interesantes, así es. Vamos a hablar de lo que todos queremos hablar, que es la posibilidad de la final. La final que nunca se ha dado, sí. La final del Superclásico. Yo recuerdo perfectamente que a mí me tocó que casi se diera 2 años seguidos. Primero estaba emparejado el Madrid contra el Bayern Múnich, aquel famoso penal de Sergio Ramos. Claro, sí, claro. Y del otro lado estaba el Barcelona contra Chelsea. Fue ahí cuando Fernando Torres. Así es, sí, claro que sí. Y al año siguiente, pues fue el
Barcelona ahora contra el Bayern y el Madrid contra el Borussia. Y bueno, las dos no se dio esa final, pero ahora podemos tener una final Real Madrid-Barcelona. ¿Se va a dar? Esa es la gran pregunta, ¿no? El cuadro está dado para mí. El cuadro está dado, ¿no? Porque del lado del Madrid, el Madrid juega con el Arsenal, un Arsenal con bastantes dudas, ¿no? Que sabemos que Arteta es un buen técnico y que el equipo es competitivo y hay talento, evidentemente. Claro. O sea, pero hay dudas, ¿no? Está el Madrid por ahí y en una posible o hipotética semifinal con el ganador de PSG contra Aston Villa, que asumimos o creemos que sería el PSG. Vamos a hablar de eso en un ratito más. Entonces, Madrid-PSG, gran diferencia en plantillas, creo yo. Y por el otro lado, el Barça pareciera tener un camino todavía más plano, ¿no? Todavía más fácil, ¿no? Porque está más accesible, claro, porque está el Barça va a jugar estos cuartos de final con el Borussia Dortmund, que es un Borussia Dortmund muy disminuido, ¿no? Acaba de vender muchas estrellas. Claro, es un Borussia que no corresponde al Borussia normal o tradicional, que es corrioso, que es muy complejo, que tiene estrellas emergentes, ¿no? Es el clásico Borussia que siempre tenía a la próxima gran estrella del fútbol europeo, como tuvo a Lewandowski, como tuvo a Jadon Sancho en su momento, como tuvo Marco Reus, tuvo a Jude Bellingham, ¿no? Hace poquito, Haaland. ¿No? Haaland. Siempre, ahora creo que no lo tienen, creo que ahorita la siguiente estrella europea no está ahí, ¿no? Entonces, y el Barça de Flick pareciera que está haciendo clic, ¿no? Para hacer la rima, el verso sin esfuerzo. Está haciendo, ahorita está llegando como a su mejor momento, ¿no? Y en la otra llave tenemos Bayern-Inter, que ya vamos a hablar con más detalle al respecto, que son dos equipos muy competitivos, pero no creo yo que ninguno pueda hacer algo realmente contra el Barcelona. No vienen en su mejor momento, definitivamente. Definitivamente no. Los dos. Y sí, o sea, es ahora cuando más posibilidades hay, porque, vamos, el Bayern de ese momento era un equipazazazo, el Chelsea era un equipazazazo, el Borussia de ese momento era un equipazazazo. Y siento yo que de los equipos ahorita, de los que quedan además del Madrid y el Barça, el que yo digo que equipazazazo por cómo juegan, pues es un poco el PSG. Cómo jugó contra el Liverpool. El Liverpool se defendió mucho tiempo con Alisson Becker. Alisson Becker fue el mejor jugador de las dos partidos del Liverpool, lo cual habla mal del Liverpool y bien del PSG. Es verdad. Pero bueno, fuera de eso, no sé. Y bueno, pues siempre está el Bayern, que no lo puedes descartar. El Borussia es finalista de Champions también, guardando el respeto, ¿no? Pero pues los equipos de aquella época que estuvimos más cerca de esa final eran, en mi opinión, mejores. Y hablaba con mi ex roomie, el Gabo, que ahí jugó con nosotros. Sí, como no, sí, es un saque maravilloso, sí. Un saque de boliche, ¿no? Sí, de boliche, no hay otra manera. En nuestra liga llanera en la que jugamos, sí, hizo un saque de boliche, ¿no? Increíble. Le dije, gracias por pasármela y no marcaron mal. Un saque de banda tan malo que el árbitro creyó que se la estaba pasando otro compañero para que el otro hiciera el saque de banda, ¿no? Así es, un saludo para el Gabo. Un saludo, Gabo, sí. Él es del Barça, ¿no? Okay. Entonces siempre ahí cotorreamos de cómo nos está yendo. Y decía él que el único que puede, o sea, que si el Madrid se mete a la final, el único que le puede ganar es el Barcelona. Me parece que tiene un punto. A este Madrid con estas estrellas no le ha ido bien con el Barça y el fuera de juego de Flick. Y al mismo tiempo es ese partido que no importa que tengas 13 Champions, si lo pierdes, o sea, si se da y pierdes esa final contra el máximo rival, como que es como un gol gana, ¿sabes? O sea, como que empareja mucho la balanza, que estos últimos años ha estado más para el Madrid. Y ese partido que no quieres perder, puedes perder. Yo creo que ese juego literalmente, o sea, digo,
suena utópico, pero creo que en este caso sería real. O sea, se paralizaría el mundo. O sea, no sí. Veo, o sea, sería un evento gigantesco. Pero es que aparte, fíjate, hay un buen símil, ¿no? Para comparar el impacto que sería esa final con lo que pasó hace algunos años con la final de Boca River, ¿no? O sea, Boca que tiene más Libertadores que River, Boca que nunca ha descendido y River ya descendió. Solo River tiene más ligas que Boca, pero Boca siempre se ha considerado más grande continentalmente hablando, ¿no? Un equipo mucho más internacional. Hasta hace muy poco, hasta hace 10 años, recordando la Libertadores de River del 2015, ese día, si vamos al efecto mariposa, esa final contra Tigres 2015, hasta ese momento River solo tenía 2 Libertadores en toda su historia, ¿no? La del 86 con Bambino Veira, Francescoli, etcétera, no sé, estaba Oscar Ruggeri de defensa central, etcétera, y luego 10 años después, en el año 96, con Hernán Crespo jovencito, ya Francescoli en sus últimas piernas, ¿no? Con Burrito Ortega, con tal... No, ya estaba Aimar ahí, ¿no? No, Aimar todavía no llegaba, no llegaba ni Aimar ni Saviola, ¿no? Todavía no llegaban ahí. Era el momento de un Crespo muy jovencito, era Ariel Ortega, Marcelo Gallardo muy jovencito, ¿no? Año 96, y que terminan ganando esa final y jugando una intercontinental contra la Juventus de Zidane, ¿no? Y solo tenían 2 Libertadores. Y entonces y Boca siempre fue más grande continentalmente, pero luego se encuentra en una final, la gana River y pareciera que lo del descenso se borra un poco, claro. El hecho de que Boca tiene más Libertadores se borró también un poco y las balanzas se equipararon bastante, ¿no? Entonces los 2 equipos tienen razón para pensar que son más grandes, ¿no? Porque por más que Boca tiene más copas, la final la ganó River, ¿no? ¿Y qué pasaría aquí, no? O sea, el Madrid tiene muchas más copas de Europa o Champions que el Barcelona. Muchas más, son... Ayúdame a ver, 8 más, ¿no? ¿Es 13-5, no? 13-5. 13-5, sí. Pero imagínate que el Barça le gane la final. Entonces el Madrid siempre... Se va a acabar todo este rollo de bueno, el Madrid tiene 1000 copas de Europa. Muy bien. Ya va a haber contraargumento. Pero el contraargumento va a ser, pero la que te tocaba ganar, no la ganaste, así ¿no? Es. Y el Barça tendrá algo de qué agarrarse, ¿no? Entonces eso es lo bonito del deporte. Sería increíble esa final. Yo creo que bueno, cualquier aficionado es la que le gustaría. Sí. Pero bueno, vamos analizando el camino. Tiene que pasar alguna vez. O sea, tiene que pasar en algún momento por el bien del deporte. Esperemos que nos toque verlo. Siempre cabe la posibilidad de que no nos toque verlo. Ahora lo que tenemos que hacer es analizar un poco el camino. El camino, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues si quieres comenzamos como están así acomodados en la web de la UEFA, y es primero el Madrid con el Arsenal. Entonces, al día de hoy estamos a 5 de abril. Hoy el Madrid perdió contra el Valencia. Así es, esta mañana, 2-1 con gol, como suele ganar los partidos el Madrid, bueno, ahora los perdió, gol al 90 y tantos sobre la hora. Penal fallado de Vinicius, otro más, a ver si no se los deja tirar a Mbappé o Mbappé insiste ahí un poquito más. Que bueno, eso siempre es una posibilidad, pero al mismo tiempo el Arsenal, una cosa que a mí no me gusta de Arteta es que no rote, claro. Sobre todo en esta temporada en donde tiene, ¿qué te gusta? 6, 7 jornadas que ya no alcanzas la liga y ya tienes más o menos asegurado el puesto de Champions. Sigue jugando con el cuadro titular, llega también con lesiones, y sobre todo hoy empataron también contra el Everton, 1-1, un Everton que pelea el descenso. Claro. Entonces ninguno llega en su mejor momento. Raramente. También la derrota del Valencia, de la de hoy del Real Madrid contra Valencia, es ese clásico partido del Madrid donde pareciera que a nadie le interesa lo que está pasando, ¿no? Pareciera como si estuvieran administrando precisamente porque ya viene la Champions. Es algo que ha sucedido antes, ¿no? Que el Madrid tiende a sufrir con equipos
de la parte baja de la tabla de la Liga Española siempre termina sufriendo. O sea, la semana pasada también la pasamos muy mal contra el Leganés, ¿no? Sí, o sea, tienden a sufrir en esos juegos porque pareciera que los mismos jugadores no encuentran motivación ahí y luego llega la Champions y se conectan. Ahora, no ha sido la mejor temporada del Real Madrid. No, o sea, no ha sido la mejor. O sea, van en segundo de la liga, sí, eliminaron al Atlético en penales jugando muy mal. Olvidémonos de las controversias de que el penal de Julián, lo que sea. Ese segundo partido jugaron muy mal o bastante mal, ¿no? Sí, de acuerdo. Que otro equipo que no tenga el Cholo Simeone de técnico quizá va y resuelve esa eliminatoria en ese primer tiempo catastrófico, ¿no? Que pudieron haber ido perdiendo 3-0. Y yo no sé hasta qué grado el Arsenal, el Madrid es muy favorito, ¿no? Sí. Pero el Arsenal tiene, si sale conectado tácticamente Arteta, ¿no? Y los jugadores salen bien conectados tácticamente, sí es un equipo muy rápido, sí es un equipo muy dinámico. Y desde ese punto de vista, sí hay una posibilidad de que se coman a una defensa, sinceramente, muy lenta. ¿no? Sí. O sea, que sacando Rudiger, que es quien ha sacado las papas del fuego, ¿no? Sí, claro. Es una defensa lenta, con parches, endeble. Sí. Y tú no sabes si por ahí el Arsenal, con una gran velocidad, porque la tienen, ¿no? Podrían hacerle algo de daño. Ahora, la bronca del Arsenal es que esa misma velocidad tiene su contraparte en que se destiende a ser un equipo desordenado y luego te agarran arriba Mbappé, Vini, Bellingham y pues te vacunan, ¿no? O sea, esa es la otra bronca. O sea, no tienen una superestrella el Arsenal. Sí, superestrella es Odegaard, que fue un descarte. Que es un descarte del Madrid, exactamente. Así es. Esa es la realidad y además en el Arsenal, como Arteta tiende a esta dependencia de sus titulares, para mí el que me parece el mejor jugador más determinante después de Odegaard, que es Bukayo Saka, que no ha jugado como en 5 meses, si no me equivoco. Salió a la cancha y le aplaudieron, a calentar, y le aplaudieron un montón porque pues obviamente es la estrella y de la cantera, no es el futuro. Claro. Entonces no tienen a Bukayo Saka. Odegaard no es su mejor temporada, ha estado lesionado. Y una cosa que yo no entiendo es cómo el Arsenal ha invertido lo que ha invertido en los últimos años y no ha traído a un 9 nominal dominante, o sea, un 9 de área. Seguimos inventando con Gabriel Jesús, Kai Havertz, Odegaard de falso 9, o sea, jugar sin 9. Y es entonces donde yo no entiendo, ¿no? Como un equipo tan importante, y ahora sí ya no se pueden quejar de lo monetario, ¿no? Porque se ha invertido. Se ha invertido, sí. ¿Cómo no invierten en un 9? Por ejemplo, Dominic Solanke, que lo fichó el Tottenham. Está bien, 70 millones es caro. Cómpralo. Bueno, o ve a una clásica contratación del Arsenal que pudo haber sido un jugador estilo Sorloth, el del Atlético de Madrid, que costó 25 millones. Sí, o vete a Francia. Que jugaba en el Villarreal y el Arsenal lo pudo haber comprado perfectamente, ¿no? De acuerdo. Y creo que, por ejemplo, un jugador estilo Sorloth es superior a lo que tienen ahora en la delantera, ¿no? Entonces, sí, es verdad que ha faltado esa parte y es verdad, no tiene tanto gol, es un equipo sin tanto gol. Así ¿no? es. O sea, corren mucho, mucha presión, las claves de juego guardiolista de Arteta, ¿no? O sea, mucha presión alta, es difícil, es un equipo corrioso, es complejo jugarles, pero luego no tienen pegada, ¿no? Sí, ¿no? Y el extremo izquierdo a mí tampoco me gusta nada, que es Martinelli, tiene sus momentos. Sí, tiene sus momentos. Y bueno, o sea, ahorita el jugador que mejor en forma llega del Arsenal, pues es el central y el pivote, ¿no? Declan Rice y Saliba. Entonces, pues no hay mucho por donde verle. Es decir, el Madrid, es cierto, no tiene centrales. Literalmente contra la Real Sociedad revivimos a Lava. El resultado, claro, sí. 2 autogoles. 2 autogoles, claro, sí, claro. Y lo metieron porque Rudiger literalmente está jugando lesionado. Entonces lo tenían que aguantar. Tuvo que entrar Rudiger, metió el gol. Igual hoy se jugó con Tchouaméni y Asensio.
Claro. de centrales. Rüdiger no estaba para entrar. Tomó una buena decisión hoy Ancelotti, que fue en lugar de poner a Alaba de central, ponerlo de lateral izquierdo, aprovechando sobre todo su buen toque de balón. Tuvo ahí unas buenas jugadas, pero vamos, o sea, sí, viene muy tocado el Madrid, pero creo que aquí ya se acabó la historia. En esa frase, ¿no? O sea, Odegaard es el mejor jugador del Arsenal y fue un descarte del Madrid. Y el Arsenal no se reforzó, para mí, en mi opinión, como se tenía que reforzar. Sí. No va a ser un paseo en el parque. No. Pero no, híjole, no veo cómo el Arsenal pueda ganarle al Madrid. Así es, no hay un Henry, por ejemplo. Si no te veo un jugador que pueda hacer esa diferencia y explotar precisamente las deficiencias. No, las deficiencias del hombre, esos eran, o sea, Titi Henry, que creo que va a sonar muy raro, pero creo que no está lo valorado. Sí, no está lo valorado. Que debería de estar, güey. O sea, era como un Mbappé más o menos. Era un Mbappé antes, era un Mbappé que no ganó un Balón de Oro, pues no sé por qué. O sea, pero Titi tiene Mundial, tiene Eurocopa, o sea, tiene Champions, jugó de extremo, jugó de 9, metía goles de tiro libre, sabía regatear. Bailó al Madrid solo con el Arsenal. Con ese Arsenal del 2006, ¿no? Que llegó a la final. El Arsenal no tienen esos jugadores que ha tenido en su Fábregas, por ejemplo. Sí, claro, ese Cesc Fábregas que era buenísimo, claro. No lo tiene, o sea, Odegaard de nuevo es buenísimo, a mí me gusta mucho, pero es un jugador para mí, en mi muy personal opinión, de ligas, no de Champions. No de Champions. No, te hace bien los promedios en partidos, ¿no? A lo largo de un torneo, pero cuando hay que ganar el partido donde las papas queman, en mi opinión nunca se sale. No digo que se esconda, juega bien, regular, lo que sea, pero nunca tiene un gran partido en un momento así. Ahora lo fácil, bueno, estamos tú y yo de acuerdo, creo, pero también es la fácil, o sea, el Madrid es el favorito. Sí. Creo que tanto tú como yo creemos que va a pasar el Madrid, ¿no? Creo que eso está bastante claro. Sin embargo, juguemos un poquito al abogado del diablo. A ver. ¿Qué pasa si el Madrid sale, dirían los españoles, sale pasota, ¿no? Sale sin intensidad, que ha sucedido muchas veces en esta temporada. Que ellos ya se sientan dentro. Que ellos ya se sientan. De la semifinal. Que ha sucedido en otras Champions. Precisamente cuando le ha costado al Madrid en otras Champions es cuando juega contra un Ajax, contra un Wolfsburgo, contra un Schalke, donde era tremendamente superior y parecía que, bueno, estamos del otro lado, venga, vamos a trotar. Y ahí aparecían las deficiencias de Madrid, que Vinicius, sus demonios aparecen porque no está en un buen momento Vinicius. Sí, ¿qué pasa si te rematan en el primer tiempo del partido de vuelta, ¿no? Lo que no hizo el Cholo, que sí lo va a hacer. Arteta sí va a ir a atacar. Sí, eso ya te lo digo. Arteta va a atacar. Así es. Y Arteta va a buscar el error del Madrid en su línea más débil, que es la defensa. La defensa va a buscar la espalda. Va a ir ahí, ¿no? Ahí va a ir, ¿no? Entonces. De acuerdo. Puede pasar. ¿Qué pasa si Mbappé no está tan conectado? ¿Qué pasa? O sea, vamos, Vinicius, bueno, Mbappé yo creo que... Bueno, lo primero que pasa es jugador de juegos grandes. Limpian a Ancelotti. Eso creo que... Pero mira, analiza el mal momento de Vinicius. Vinicius está fallando penales. Sí. Acaba de ir a que lo golearan en Buenos Aires. Lo cepillaron 4-1 en las eliminatorias. No metieron ni las manos. Además, Vinicius ni entraba a la pelota. O sea, saltaba para un lado, ¿no? O sea, es un mal momento de Vinicius. Mbappé, sabemos que Mbappé es un jugador de partidos grandes. No se va. No. Vamos, no tengo ninguna duda de lo que es Mbappé. Rodrigo tiende a desaparecer. Y bueno, ¿y qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si se conecta todo para que... Bueno, si eso pasa... Se va Ancelotti, ¿no? Si eso pasa, uno, se va Ancelotti, y dos, que ya es lo que sigue, ¿no? El PSG estaría a las puertas de conseguir lo que tanto ha ansiado el PSG, lo que tanto se invirtió, ¿no? Claro. Que ese es el siguiente tema y llegaremos a él. Será el año del PSG. Claro. Pero entonces te quedaría PSG Arsenal, con todo respeto para el Aston Villa.
Claro. Sí, y bueno, Arteta pues tendría asegurado para siempre, creo yo. O sea, sería el siguiente, ¿cómo se llamaba? El siguiente Arsène Wenger, sí. Arsène Wenger. Claro. No creo que se movería mucho en la plantilla, o sea. ¿No? Extrañamente el modo de ganarle al Real Madrid es atacándolo, ¿no? O sea, porque ahí es donde está es buscar esa presión alta, es buscar agarrar la pelota, quitarles la pelota, y el equipo Arteta podría hacerlo porque es como juega Arteta, ¿no? Entonces, digo, estamos tratando de ver una posibilidad. Personalmente no creo que vaya a suceder, no. Pero si sucediera, es por ese camino, ¿no? Es sí. con un equipo que con un técnico muy valiente, que va a presionarte arriba, que va a buscar lastimarte donde precisamente eres débil, que es la defensa, y que es un equipo que sí quiere el balón. Sí. No, y siento que tendría que ser, ese partido lo veo plausible, o sea, creo que, no sé, de 10 escenarios pasaría unas 2 veces, por poner así alguna estadística. Sí. Y creo que en esas 2 veces que pasaría, siempre sería con algún error garrafal individual, ¿sabes? Que Vinicius se enganche con un lateral y se haga expulsar. Sí, algo así, sí, claro. Tchouaméni no peine un balón y... Sí. Camavinga, Tchouaméni haciendo algo extraño. Puede pasar, pero yo creo que además, y ese es mi punto, sería por errores particulares de puntuales, jugadores. ¿no? Ajá, horrores. Va. Pero sí, puede pasar y si eso pasa, pues el PSG... O sea, lo que tú estás diciendo... Tú dirías que estás diciendo es lo que todo aficionado del PSG quiere que pase y anhela que pase. ¿Tú dirías que el PSG sería favorito en una eliminatoria contra el Arsenal? Sí. Este PSG sí. Sí, porque ahorita están jugando bastante bien, ¿no? Sí, y te voy a decir por qué. Porque el PSG del año pasado era un mejor roster. Era una mejor plantilla. Pero el PSG de este año es un mejor equipo. Es un mejor equipo, sin duda alguna. Suena mal porque aquí tengo el equipo del año pasado y el equipo de este. ¿En qué cambia? Mbappé, ¿no? Sí. Mbappé se va al Madrid, entonces es cierto, como roster, pues perdiste al mejor jugador del mundo. Ni hablar. No hay nada que decir. No hay nada que decir, sí. Pasamos. Pero ahí te inventas a un Dembélé delantero, ¿no? Para suplir eso, porque tienes ahí a los malitos de Kolo Muani y de Ramos que pagaron 80 millones. Claro, sí. La verdad es que no se hace uno con de los dos. De los dos no se hace uno. Una de las muchas estafas del Benfica y del Eintracht Frankfurt, que nos empaletó a Jovic, pero bueno, ese es otro tema. Totalmente. Y en mi opinión, algo que sí mejora mucho es Vicha Kvaratskhelia. Este año, que lo tienes por derecha. Entonces, Barcola, el año pasado ya era extremo izquierdo, y te inventas a un Joao Neves, que la verdad no lo conocía, sería muy vendehumo aquí. Sí, no podemos vender, no sabemos antes nada. De hace 5 semanas. Totalmente. Nadie lo tenía en el radar, no lo tenemos en el radar. El mejor mediocampista del PSG, de lo que vi. De nuevo, estoy hablando completamente bien, lo he visto 3 veces, creo yo. Jugadorazo. Fabián, bueno, rendidor. Fabián muy rendidor, siempre, muy parejito, muy rendidor. Muy bueno. Otra cosa que también creo yo que mejora mucho este año es por fin soltar a Lucas Hernández, que de los dos, a mí se me hacía el más malo, de él y Teo, ¿no? Entre él y Teo, sí. Teo se me hace el mejor. Lucas Hernández, para empezar, nunca supe de qué jugaba, si de lateral o de central, que para mí eso habla mal de un jugador. Pues que jugaba de las dos y jugaba de ninguna, ¿no? O sea, realmente no es un defensa tan seguro como para jugar de central. Así es. Y no es un tipo que sepa atacar lo suficiente para jugar de lateral, pero ¿no? corre mucho. Tiene mucho fondo físico. Entonces, pues ahí pero hay bueno, que ponerle el fichaje más caro de la historia del Bayern Múnich, 80 millones del Atlético. El Atlético que casi siempre es estafado, esta ocasión estafó, y que lo reemplaza un tipo que está en la misma situación que Joao Neves, Pacho. Ni idea de quién es Pacho. Pero esos jugadores hace 3 semanas que necesitaban, jugó súper bien. Es que esos son los jugadores que creo que es el ojo de Luis Enrique también, de decir, oye, vamos, ya basta de nombres, vayamos por gente que rinda, ¿no? Y estoy de acuerdo, Joao Neves, Pacho son jugadores
silenciosos, nadie los conoce todavía o no son jugadores que tengan un cierto bagaje internacional tan grande y sin embargo están aquí demostrando que son muy rendidores por encima de estrellas, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Uh-huh. También creo yo, en el tema de Mbappé, PSG, que la relación estaba tan podrida entre Mbappé y se me fue ahora el nombre del presidente del PSG, pero vamos, estaba la relación tan podrida y había tanta presión social para que Mbappé siguiera en el PSG, que creo que eso afectaba al equipo, porque claramente Mbappé no quería estar en el PSG hace un par de años. Desde que era obvio que estaba por feria. Desde hace un par de años no quería. Estaba cuajando el futuro, digo, normal, a ver, yo trabajamos por eso, supuesto. Esto no es una crítica, pero a la hora de tener un proyecto deportivo. Sí, pero eso afecta al equipo porque el tipo no era líder, ¿no? O sea, Neymar tampoco quería. No era líder, nada, bueno, Neymar no quiere estar en ningún lado, Neymar no quiere jugar fútbol. Exacto. Neymar que está en el Zambódromo, pero Mbappé en particular me parece muy significativa su situación, porque es muy extraño. Hace 2 años, cuando rechaza al Madrid, se queda en el PSG. O sea, que se mete el presidente de Francia. Hay todo un rollo muy, muy extraño que... nosotros tuvimos un caso Mbappé, un breve paréntesis en la Liga Mexicana de los 90s, cuando Ernesto Zedillo impidió que Alex Aguinaga pasara del Necaxa al América, porque porque Ernesto Zedillo le iba al Necaxa, ¿no? O sea, entonces, él impidió que solicitó amablemente a Televisa, que Televisa era el dueño de los 2 equipos, que no pasaran a Aguinaga, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo con el Cabecita Rodríguez. Y entonces se quedó Aguinaga para siempre en el Necaxa, ¿no? Pero bueno, volviendo a la realidad, el PSG, o sea, se notaba incómodo Mbappé en el PSG, era un mal líder, claramente era un mal líder, claro. Y claramente dicen, los argentinos tienen una frase muy buena para ejemplificar el esfuerzo en la cancha. Claramente Mbappé no se rompía el culo con el PSG. Sí, yo lo veo en el Madrid corriendo para atrás, presiona, defiende, o sea, baja 3/4, quiere la pelota. En el PSG iba con la inercia, se ve que iba a ganar la Liga de Francia caminando, iba con la inercia. Se resume a la perfección con este video que mencionábamos, ¿no? De Luis Enrique enfurecido, gritándole de Michael Jordan y Michael tratando de motivarlo, tú eres un atleta, sí. Y Mbappé así viendo una mosca pasar. Sí, pensando en cualquier... Él estaba fuera del... Sí, o sea, ya estaba buscando casas, estaba esperando que se cayera para buscar una casa en Madrid. Totalmente. Entonces, yo no lo veía venir, la verdad, Luis Enrique, y bueno, los que nos lo ven no lo saben, pero no es santo de nuestra devoción. No, para nada. Entonces, no lo veía venir, sobre todo después de esa catastrófica mundial. Sí, y el Mundial de Rusia, que fue... Ajá, del Mundial, sí. Perdón, el Mundial de Rusia, el Mundial de Qatar. Después de ese catastrófico Mundial. Y sobre todo, yo pensaba que como... híjole, es que el PSG, el Al-Khelafi tiene su carácter, ¿no? Cuando prácticamente decía, no, a Mbappé no se va a ir gratis, jamás, y nunca lo vamos a vender. Que era como, chingado, en algún momento, pues... se tiene que morir o va a pasar algo, ¿sabes? No se puede, como que nunca lo vamos a ver. Sí, pues había que avisarle a que la IFI, ¿no? Que, compa, es que no estás en Qatar, o sea, estás en Francia y hay derechos humanos. Por lo tanto, no eres dueño de la persona, ¿no? O sea... Y el vato declarando así, ¿no? Declaraba esa... Y Luis se llevaban mal, había problemas, sí, claro. Pero Luis Enrique también, digo, no es igual, no, pero también tiene su carácter fuerte. Entonces, sí, claro. Yo la verdad pronosticaba que iba a durar 2 meses, la verdad. No tanto por su capacidad para dirigir, sino porque el PSG es un ambiente muy difícil, sobre todo para ser entrenador, ¿no? Entonces, Luis Enrique ha hecho cosas muy buenas desde que llegó, creo que ha tenido aciertos importantes. Los primeros
decirle frente a frente a Neymar y a Berratti, no cuento con ustedes. Exactamente, sí. Por razones diferentes de cada uno de ellos. Pero eliminarlos, básicamente. Número 2, dejar de vender a nuestros jóvenes talentos. Claro, porque era una muy buena cantera. Llevaba años siendo la mejor cantera de Francia, que Francia es el país con la mejor cantera, o sea, del mundo, que producir talentos jóvenes. ¿Pero nunca jugaban en el PSG? Pero nunca jugaban en el PSG y los producía a todos el PSG y a todos los totalmente de acuerdo. Número 2 y número 3, incluir a esos jugadores en la plantilla. Está bien, quieres invertir 80, oye, al Calafe, ¿quieres pagarle al Benfica 80 por Gonzalo Ramos? Bueno, tráelo, pero eso no quiere decir que va a ser titular, se va a tener que ganar su puesto con las cosas que yo le pida. Y por último, además de los jóvenes, una cosa que tú y yo hemos hablado desde hace mucho tiempo, que era la pareja de centrales del PSG. Sí, como Thiago Silva es el único defensa que yo he dicho del PSG, qué bárbaro. Sí. Y Marquinhos a mí se me hace malísimo, ha estado jugando bien, no lo puedo basurar ahorita, pero Pacho, que se me olvidó mencionarlo hace rato, no lo acabo de conocer, y es zurdo, que puede parecer una tontería, pero nunca en el PSG nunca había visto un central zurdo. Claro. O sea, tenías 6 centrales, ¿no? En todo tu roster y ni uno zurdo. Es decir, son ahí como cosas muy básicas. Básicas, ¿no? Sí, de conformación de un equipo de fútbol. No vender a todos nuestros jugadores jóvenes. Tener por lo menos un central zurdo. Claro. Y vamos a controlar los egos. Yo creo que le vino muy bien a Luis Enrique que se fuera Mbappé. En el sentido de que pudo convencer a Kelaifi de, ya ves, no puedes depender siempre de estrellas. Tenemos que, déjame formar un equipo, déjame ir a fuerzas básicas, vamos a hacer compras más tranquilas. No se puede porque las estrellas, esto es lo que te hacen. Sí. ¿No? O sea, entonces, creo que en ese sentido le vino muy bien la salida de Mbappé. El equipo también la salida de Mbappé permitió, aquí me voy a robar una teoría de un periodista estadounidense, ¿no? Que es para mí uno de mis ídolos de la crónica deportiva, que se llama Bill Simmons, que escribía, pero ya no escribe, él ahora dirige un sitio web que se llama The Ringer, que es como una cadena de podcast deportivos además, ¿no? Es como si fuera en lugar de cadena de televisión, una cadena de podcast deportivos. Y es un sitio web y se escriben muchos artículos y tal. Ahí te va, perdón. Pues es que quiero que la gente conozca a Bill Simmons. Que Bill Simmons es el mejor tipo que yo he visto que escriba sobre básquetbol. Okay. Entonces, Bill Simmons decía en el básquetbol que había una teoría que a veces cuando se va tu mejor jugador, y él le llamaba la teoría de Patrick Ewing, ¿no? Porque fue un jugador de los Knicks de Nueva York en los años 90. Que cuando se lesionó ese tipo y todo el mundo dijo, bueno, ya los Knicks de Nueva York ya murieron, ya valieron porque se fregó su mejor jugador. Que en esa narrativa todos los otros jugadores pueden como conjuntarse más de decir, ahora nadie cree en nosotros porque se fue la estrella, pero nosotros somos muy buenos también, así que vamos a demostrar que puedes conformar un equipo desde la base de que nadie confía en ti porque se fue la estrella. Y él daba ejemplos en el básquetbol. Bueno, creo que eso se puede aplicar aquí, ¿no? Que Luis Enrique posiblemente tomó es que se nos fue Mbappé, se fue a Madrid, sí, lo que sea, bla, bla, bla. Pero, ¿saben? Nadie hablaba de ustedes, ¿no? Todo el PSG era Mbappé y ustedes ni contaban. Ahora sí cuentan, ¿no? Ahora vamos a demostrarles que somos buenos nosotros, ¿no? Y creo que eso es algo que está sucediendo porque yo nunca vi al PSG correr como corrieron contra el Liverpool. Eso es algo que jamás sucedió. Así es. O sea, el PSG agarró al Liverpool, que es el líder de la Premier League, no es cualquier cosa, y en 180 minutos creo, más allá de que el Liverpool tuvo muchas oportunidades, creo que jugaron a un nivel creo yo que el PSG dominó la eliminatoria. Los mantuvo vivos Alisson. Y entonces tú dices, ¿pero cuándo? ¿En qué momento? Si el PSG era un equipo que jamás corría, que no se esforzaba, que no los veías presionar. ¿Cuándo viste el PSG alguna vez presionando? Pues no ibas a presionar porque eras Neymar con Mbappé, pues que no van a defender Neymar, nada, Messi, ¿no? Y cuando jugó Messi, pues menos, ¿no? Defiende el Espíritu Santo. No, y Berratti, que no era muy bueno para defender tampoco, o sea, tenía muy buen toque, salida.
pero era uno de esos contenciones suavecitos que no defienden, pues no defendía a nadie. Y luego la temporada que estuvo Ramos de central, que fue a hacerse expulsar nomás, sí, ¿no? Sí. Entonces, híjole, no defendía a nadie, y creo que ahora ves un equipo equilibrado, cumplen principios básicos del fútbol de, oye, tengo un central zurdo, uno derecho, le doy galones a los que se nota que son líderes como Hakimi, ¿no? Que se nota que es un tipo que pareciera muy comprometido con la causa del PSG, ¿no? Sí, claro. Entonces, vamos a darle más galones a ese tipo. A Dembélé lo revivió, eso es algo que se le tiene que dar a Luis Enrique, lo revivió. No, estaba y lo pone de delantero, o sea, de falso 9. Lo cual, que bueno, es una cosa que le ha gustado mucho a Luis Enrique, ¿no? Claro. Y Asensio, etcétera, le funcionó. Y otra cosa que creo yo que está muy bien es que no haya puestos vitalicios. O sea, por ejemplo, Zaire Emery, que es un jugador asasasasasazo, está banqueado por Joao Neves. Sí, claro. Es decir, que el jugador que sale de la banca a jugar. Sí, no son titulares por decreto, ¿no? Exacto, que sepa que si lo hace bien, puede entrar al once titular, que es algo que parecía que no importaba que también jugara un jugador de la banca, pues ya estaban, como ya había habido inversión así de dedo, ¿no? Pues tenían que jugar esos. Entonces, pues bueno, con el PSG, pero ya no todo eso. Te iba a decir, ¿quieres jugarle al abogado del diablo con el Aston Villa? El Aston Villa es un equipazo también, no al nivel del PSG. Tienen lo que me da mucha risa porque, bueno, los que nos estén viendo por primera vez, yo le doy al Manchester United, pero tienen la delantera que por muchos años soñó el Manchester United, que pues tenemos a Rashford, y siempre quiso a Marco Asensio. Claro. El United, porque era pues el suplente revulsivo, el primer suplente, no el hombre número 12 del Madrid, pero no era titular y no iba a ser titular. Entonces el Madrid siempre estuvo ahí ofreciendo fuerte, el United, de estas ofertas que nunca llegan a nosotros, siempre llegan por medio de la prensa, ¿no? Pero siempre se dijo que entre 80, 90 millones y si desembolsaban, y ahora los tiene el Aston Villa. Asensio renació, por cierto, del PSG. Claro, así es. Rashford no ha renacido tanto, pero es un mega crack cuando se engancha. Y Emery es un muy buen Emery es un buen técnico. También ex PSG. Y bueno, el otro 9, a mí sí me gusta, Watkins. Se les fue Johan Durán, un fichaje se les fue extraño, Johan Durán, sí. 24 años a Qatar, que vi que vive en un país chiquito ahí al lado, porque como vive con su novia y en Qatar solo puedes vivir con tu esposa. Sí, todo una cosa muy rara, muy raro, porque Johan Durán estaba jugando muy bien, la estaba rompiendo en la primera fase y podía llegar a ser titular pronto, pero bueno, dejó 80 millones, entonces pues sí, quizás ese tipo de ventas. Yo también le pongo muñito. Claro, es como un club como el Aston Villa, le pones dice, oye, pues te tengo que vender porque sí, o sea, no por más que además, que sea, te tengo que vender. Yo te llevo. Sí, yo te llevo, sí, claro. Pero bueno, a ver, puede complicársele, pero la verdad no lo veo pasar. Creo que el PSG va a pasar difícil, pero va a pasar. Podría ser que pasen estas cosas que le pasan al PSG, ¿no? Que es al momento de la hora nada funciona. Sí, que nada funciona, que todo el mundo no funciona en el momento clave, tal, podría pasar. Pero igual creo que es el mismo escenario que el Arsenal y el Madrid. Si el Aston Villa pasa esta eliminatoria, además de por los méritos que tienen, van a ser por errores. Que Marquinhos salga con un día de Marquinhos. Sí, un día de Marquinhos, un clásico de Marquinhos, sí. Que Donnarumma, que haga las cosas de Donnarumma, ¿no? Las cosas de Donnarumma. Y bueno, pues que Dembélé se vuelve el Dembélé del Barça, en los mano a mano. Sí, Donnarumma también se puede equivocar, se ha equivocado muchas veces. Se equivoca muchas veces más en Champions, es el mejor en los penales. Es cierto. Sí, pero muchas veces se ha equivocado en momentos importantes y no importantes. O sea, es un portero que también habría que... Ahora está de moda porque ganó la eliminatoria en penales a Liverpool, Liverpool. Ahorita está de moda, pero a mí siempre me ha parecido un portero cuestionable. Yo estaba viendo el PSG y dije, chale, los aficionados del PSG están para un estudio de cardiología. Imagínate, claro.
que juega tu equipo y que viene una bola así, ves correr a Marquinhos hacia tu portería y a Donnarumma hacia Marquinhos y el balón va a caer así en medio de los dos. O sea, los aficionados del PSG de Hueso Colorado tienen que tener la aorta más fuerte del universo. Tiene que ir un cardiólogo especialista a hacer un estudio porque no te da nada de seguridad. La verdad, o sea, yo que no le voy al PSG cada que veía la bola así que ven entre los dos. No, y darle una pelota a Donnarumma en los pies y es dársela a un ladrillo viviente, ¿no? Sí, o sea, a un arquero de cierto equipo de la liga del... que a veces sale en este podcast, ¿no? Sí, ahí saludos a mi tocayo Ricardo, pero sí, o sea, vamos, no sabe jugar fútbol. Así es. No, o sea, entonces, pero bueno, estamos jugando al abogado del diablo porque también, digo, si nos vamos a la fácil, decimos, bueno, Madrid, PSG y el Barça en el otro lado y bueno, ahí está, ¿no? Tenemos que analizar. Ahora, la más difícil es la que sigue. No, porque la que sigue es Borussia Barça. Yo aquí, por ejemplo, yo en el Borussia Barça tengo poco que decir para ser abogado del diablo porque no veo al Borussia ganar de ningún modo. No. O sea, veo al Barça de Flick sólido, muy sólido. Veo al Barça de Flick por fin conectando tácticamente lo que intentó instaurar desde el principio, ¿no? Que es este equipo que juega extremadamente adelante, ¿no? O sea, que así es. Como reviviendo a ese, yo lo he mencionado en este podcast en otros momentos, reviviendo al Milan al Milan de Arrigo Sacchi, ¿no? Ese Milan de finales de los 80s, principios de los 90s, que jugaba siempre al fuera del lugar, ¿no? Con líneas muy adelantadas, pero claro, ahora en un siglo XXI, donde te cayó del cielo un jugador como Lamine Yamal, así es, que puede ser un balón de oro, ¿no? Que es uno de los pocos que puede ser, que me sentiría yo muy seguro de predecir un balón de oro. O sea, sí va a ganar un balón de oro eventualmente, a menos que suceda una catástrofe, pero es demasiado bueno. Luego te cae por otro lado Rafinha, aumenta su nivel, porque cuando llega al Barça no estaba tan bien. Sí, había brillado en el Leeds de Bielsa, pero... sí, claro, claro, guardando las proporciones, aparece en el Barça y empieza a jugar al nivel que requiere el Barça, y luego Lewandowski pues no se hace viejo, no baja su rendimiento. Con Flick, además, que es probablemente la mejor versión de Lewandowski. Exacto. Que hemos visto. Que lo entiende bien, sabe dónde ponerlo y tal. Y parece ser que Gavi ya está bien, que ya no se está lesionando, que es lo que todo aficionado al fútbol quiere, porque es un jugador. Sí, claro, no, y ahora el otro día vi a jugar a Pedri en la Copa del Rey contra el Atlético, y bueno, Pedri... Sí. Pues es que son jugadores, o sea, Pedri y Gavi son jugadores que vienen del molde de Iniesta y Xavi, y vamos, todavía no son Iniesta y Xavi, no sé si lo van a hacer, pero van en camino, Gavi está en un escalón abajo de Pedri, pero... Sí, Pedri es una cosa increíble, ¿no? Frenkie de Jong, bueno, pues es Frenkie de Jong, cumplidor. Sí, cumplidor, cumple. Y la defensa no es tampoco su mejor momento. No es la mejor defensa del mundo. Tienen un trabuco, o sea. Pero de una cuenta, Flick juega a eso, a que la defensa no juegue. O sea, mejor Flick trata de adelantar líneas a tal grado. Sí, que Valde corra. Que utilizar a Koundé y a Valde para que estén persiguiendo gente, porque es lo que saben hacer. Exacto. No saben defender, pero saben correr. Y Cubarsí es muy joven, Cubarsí tiene mucho talento. Sí, sabe jugar. Pero es joven todavía, ¿no? Y entonces defiende mucho. Va a sonar esto muy extraño, quizá un poco vendehumo, pero defiende con el espacio, ¿no? O sea, sabe que sus jugadores no son tan buenos en el 1-1, en el choque, entonces mejor defiende más adelante, ¿no? Sí, te pongo, o sea, tienes que comenzar tu jugada a 40, 50 metros de donde está mi portero, dependiendo de dónde se para. Claro. Y de nuevo, o sea, es una estrategia, como bien dices, nada nueva, pero que para este equipo en particular funciona muy bien, porque además Rafinha
y Lamine Yamal sí tienen esa labor defensiva de cerrar en Sí, banda. sí cierran, claro. Que no es lo mismo, por ejemplo, a Rodrigo y Vini, que cierran cuando quieren, literalmente. No le da ganas, sí. Estos dos vatos todo el tiempo están haciendo el acompañamiento y no se cansan, entonces explotas lo mejor que tiene tu equipo y la mayor debilidad la escondes, porque claro, o sea, le vas a tirar a Chesney y le vas a meter gol, maravilloso. Hay que llegar a un instante. Primero hay que llegar. Y la bronca de eso es que tú dices, oye, juegan la defensa demasiado adelantada, te estás arriesgando al contragolpe. Sí, pero primero se la tienen que quitar. ¿Sí? O sea, primero hay que quitársela a Pedri. Así es. Primero hay que quitársela a Gavi. Y no se las quitas. O sea, no están ahí. Estrategia. El Barça tiene mucho esta ideología de acumular. En cuanto pierdes el balón, en lugar de buscar acomodarnos, buscar presionar al jugador rival que te la quitó. Tiene un nombre en alemán que ahorita no recuerdo, como Wilsterskitz, que es algo así como de volada irlo a presionar. Sí. Que la línea alta te sirve muchísimo para eso. Claro. Porque en cuanto el jugador logra burlarse al que le viene a hacer la presión, pues el lateral ya está ahí. Claro, está al borde del área rival o el central, pero la recupera. Y luego, ¿qué tienes que hacer? O provoca un palotazo, o lo que sea, sí. Provoca una recuperación, pues. Así es. Entonces... Y el Borussia, por otro lado, no tiene este jugador que normalmente tienen, o que puede ser un Dembélé, que puede ser un Bellingham, que puede ser un Haaland. Sí, que eran los Haaland, los de los mismos Lewandowski y tal, todo así. Borussia, y tampoco tiene un gran entrenador como lo fue Tuchel, como lo fue Klopp. Claro, así es. Entonces, pues de nuevo, podemos jugar al abogado del diablo, lo que quieras. Va a pasar el Barça. Pero va a pasar el Barça, exactamente. Sí, va a pasar el Barça. Entonces, y es la eliminatoria más dispareja. Así es. Entonces, también como estábamos queriendo hacer los videos más cortos. Pues ya podemos, edita todo lo que hemos dicho y decir, pasa el Barça. Pasa el Barça. ¿Por qué? Porque juegan mejor. Son mejores, punto. Ya, juegan mejor, tienen mejor equipo. Tienen mejor entrenador. Y necesitan claro. Ganar, ¿no? Ahí hay unos problemillas con Hacienda, no sé si viste. Sí, el problema. El problema de los palcos VIP, ¿no? Para inscribir tal. La feria que te da así la Champions. Llegar a semis, ahí se necesita, entonces, así es. Y la que sigue ahora sí no es tan fácil. Vamos al revés, de la eliminatoria más dispareja a la más pareja, ¿no? Bayern contra Inter. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo con mi...? Yo siempre comienzo, entonces ¿quieres comenzar? Ok, va. Comienza tú a decir por qué lo mejor que tiene Kompany es su pelea. Es que, es claro, voy a repetir uno de los gags que he mantenido desde que participo en este podcast, que es cómo diablos Kompany es entrenador del Bayern Múnich, a cuento de qué y con qué credenciales, ¿no? Mira al Borne. O sea, no hay. Bueno, ahí te va. Bayern Inter. Aquí es un enfrentamiento muy parejo porque el Inter va ganando su liga, pero muy cerca está el Napoli, van peleando muy mano a mano. Y el Inter realmente no tiene una plantilla tan vasta. No. Tiene muy buenos jugadores. Tiene muy buenos jugadores, sí, porque está Lautaro, está Marcus Thuram. No tiene una plantilla tan vasta. Tiene pocos nombres también, creo, pero creo que tiene un muy buen entrenador que es Simone Inzaghi. Para mí es un entrenador muy, pero muy bueno. Súper bueno, el equipo es muy dinámico, en todo momento los ves rotando. Hay momentos en los que en el Inter te atacan con los dos defensas centrales. Eso es, sí, exactamente. O sea, es como tiene muchas variantes como tácticas. Osorio, pero que sí es bueno. Sí, tiene muchas variantes tácticas, claro. Claro, realmente es un equipo con muchas variantes tácticas. A mí me sorprendió mucho, sobre todo porque Inzaghi era el bomberazo de Conte, que a Conte le entró la locura. Conte necesita un psiquiatra porque él creía que él estaba para dirigir al United, claro, había estado en el Chelsea, ¿no? Claro, desde que se puso pelo, creo que su autoestima aumentó. Sí, y gana la liga con el Inter. Él dice, quiero que inviertan 200 millones, creo que querían fichajes. El Inter le dice, no. Sí, de que no hay, de qué hablas, sí. Y él dice, bueno, pues entonces me voy, bueno, vete. Ahí te ves. Él esperando que
que le fuera... Sí, creyéndose Ancelotti, creyéndose alguien así, sí. Y así es como llega Inzaghi, que era, si no me equivoco, su primer trabajo como en primera división. Entonces, pues no, nos tomó a todos, creo yo, por sorpresa. Claro, y aparte... Que fuera tan bueno. Claro, y aparte... es el Inzaghi con menos cartel, ¿no? O sea, porque el hermano es el que fue gran jugador, ¿no? Pippo Inzaghi. Ese era el verdadero, el Filippo Inzaghi era el verdadero gran jugador. Y Simone Inzaghi jugó en primera división muchos años, pero siempre en equipos menores y nunca con el éxito del hermano, ¿no? Entonces, nunca siendo estrella. Sí, no estaba en la selección italiana, no estaba en las finales de la Champions como Pippo Inzaghi. Así es. Pero verdaderamente... desde el punto de vista táctico, el Inter tiene muchas variantes. Tiene un muy buen jugador que es Lautaro, creo que es un diferenciador probablemente, pero no dependen de él tampoco. Ahora me voy al Bayern Múnich. Un plantillón, en mi opinión, o sea, tienen unos jugadores muy buenos. Sí. O sea, Musiala y Kane. Kane. O sea, esos dos así, particularmente Musiala y Kane al ataque. O sea, el mejor 9 así del pasado, con probablemente el mejor enganche junto con Bellingham. Eso es. Para el futuro, y Wirtz. Eso es. Entonces... Sí, que Wirtz mañana va a ir al Bayern Múnich, ¿no? Sí. Pero Kompany es un técnico, pues el clásico técnico gritón, ¿no? Como que... confrontativo, por no decir vende humo. Vende humo, sí, que te cuenta sus historias de vida y tal. En las conferencias de prensa. Y bueno, y está maravilloso, pero el Bayern Múnich es un equipo muy grande y entonces creo que aquí es tan parejo porque Olise, el francés que llegaba de Crystal Palace, buenísimo, perdón. Bueno, y ahí tienes Simone Inzaghi, creo que es mejor técnico que Kompany, pero el Bayern Múnich es mejor plantilla que la del Inter. Definitivamente. Entonces ahí tienes una eliminatoria muy, pero muy pareja. Ahí así es una, para mí es la única que es 50-50. Sí. O sea, que es verdaderamente 50-50, ¿no? Entonces... Sí, y que va a ser frase del tío Vegeta, pero se va a definir en los errores puntuales. O sea, no se puede predecir. Es decir, claro, vas a decir 1 de 2 y tienes 50% de posibilidades. Sí, obvio, ¿no? Sí, pero claro. Al final se va a decidir en esos errores puntuales. Y una cosa que sí me llama mucho la atención también es que Di Marco, que es el carrilero izquierdo del Inter de Milán, a mí me parece el mejor lateral / carrilero del mundo, de todos. Que suena poco, pero ¿cuándo fue la última vez que el Inter tuvo al mejor jugador en su posición? El que sea, portero, defensa, el que sea. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo al mejor? Pues yo creo que tienes que ir al gordo. Pues probablemente desde el gordo Ronaldo. Tienes que ir al gordo. Y eso te habla muy bien del equipo. O sea, el equipo está muy balanceado. Creo yo que a lo mejor, por ejemplo, Çalhanoğlu, ¿no? Que muchos no se acordarán que todavía juega al fútbol, lo reconvierte de pivote. ¿Por qué? Porque necesita una salida de balón segura. Y tiene una un pivotazo. Y porque la técnica de Çalhanoğlu es buenísima, claro. Y ahí tienes salida y tienes cómo distribuir juego. Así es. Y Thuram y Lautaro arriba son una dupla del infierno. Y por el otro lado, sí es cierto que el Bayern Múnich, a pesar de tener plantel, hay jugadores que llegan, digamos, un poco hartos, desgastados del club. O sea, Neuer ya va de salida. Sí. Müller está fuera. Müller ya lo están tratando mal, en mi opinión. Sí, Müller ya lo jubilaron, o sea, ya le dijeron que no va a renovar. No, pero le dijo muy mal el directivo, ya es muy al modo del Bayern. ¿Sí? Habló en público y dijo que para lo que cobra, mejor que se vaya. No, ya lo está fuera. Está fuera. Kimmich probablemente esté fuera. Kimmich estaba buscando casas en París hace 6 meses, ¿no? Estaba casi concretado su fichaje al PSG. Entonces sí, en plantilla es mejor, pero siento yo que... Pero hay mal ambiente, ¿no? Exacto, también, ¿no? Y a diferencia, creo yo que los que más se la creen
son los del Inter. De nuevo, esto lo hablo desde mi sillón, no sí, claro. No tengo manera de probarlo. A 8,000, 9,000 kilómetros de distancia, ¿no? Saber sí, claro. sin saber decir Guten Tag. Sí, sin saber un carajo, sí. Que los del Bayern no confían al 100% en Kompany, que lo ven como un técnico, bueno, en lo que Nagelsmann o algún DT que sea del gusto del Bayern ¿cómo se dice? Se desocupa. Uh-huh. Y por otro lado, el Inter es una escuadra que viene de ser campeona y sobre todo que merecieron ganar la final de la Champions si no hubiera sido por Lukaku, claro, que les estorbó. Hubiera ganado el Inter, o sea, estaríamos hablando que el Manchester City, este ha sido el episodio, ¿no?, de los efectos mariposa, pero imagínate ahí Lukaku por primera vez, ¿no?, voltea hacia atrás, uh-huh, se quita y entra ese balón de Di Marco. El City ahorita no tendría ninguna Champions. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahí, no? Entonces yo creo que es un equipo, de nuevo, sin saber una pizca de italiano, que en el vestidor se tiene que sentir esto de estuvimos a nada, o sea, si no hubiera sido por un puñetas, lo hubiéramos levantado la copa. Y en el Bayern, Kane es un jugadorazo, pero nunca ha ganado un título internacional. Todos los Müller, ellos ya tienen 2 Champions, me explico, o sea, siento que los que van a salir con el cuchillo, sí, y aparte habría que confiar, y tú confías realmente en Upamecano, en este tipo de jugadores que vamos, Upamecano, eso es, ahí lo tienes, o sea, tiene puntos débiles el Inter, perdón, el Bayern, y creo que la batalla táctica la va a ganar Inzaghi. Y a ver, yo ahí voy por el Inter, creo que el Inter va a pasar, pero literalmente es 50-50, o sea, no me sorprendería. Ahora, en la siguiente ronda, con el Barça ya en semifinales, que es lo que creemos que va a suceder, el Inter le complicaría muchísimo más al Barça que al Bayern, para mí. O sea, no hay ninguna discusión. Flick contra su ex club, conociendo todo lo que hay adentro de su ex club, sabiéndose hasta de qué tamaño es el pasto, con jugadores muy superiores. Yo creo que ahí el Bayern, si el Bayern llega a semifinales, el Barça los puede limpiar y escandalosamente, ¿no? Sí, yo creo que es lo que el aficionado del Barça está esperando. O sea, porque ahí hay varias porque podría haber aquella venganza de aquel 8-0, 8-2, ¿no? 8-2, sí. Y 4, esta la de Messi, que... Sí, fue la de 4-0 en un partido de vuelta. Pero esa, ajá, exacto. Y luego está el 8-2 de la pandemia. 4-1 y 4-0, creo que sí, fue algo así, 1-4 de, o sea, y luego 4-8-1 el global, sí. Y el otro 8-2 era solo un partido porque era la pandemia. Totalmente. Pero pues bueno. Sí, entonces, yo creo que el aficionado culé quiere al Bayern. Sí, claro, sí, yo me imagino que sí. Y bueno, pues Kompany contra Flick. Pero Kompany contra Flick es jugar damas contra jugar ajedrez, o sea, no veo nada, vamos, ni comparación, ¿no? Y ahí la plantilla hay grandes diferencias en este momento. Entonces, sí, no imagino a Kane, por ejemplo, que Kane a mí me encanta. Es un jugadorazo, pero sinceramente no me imagino a Kane sabiendo manejarse bien con esa defensa tan adelantada, teniendo que andar correteando balones que salten líneas, ¿no? O a lo mejor Kompany siendo tan inocente como para decir, bueno, ¿sabes cómo le vamos a ganar al Barça? Bueno, vamos a ganarle con balonazos y tal. Por ejemplo, equipos más pequeños de la Liga Española que tienen que tirar balonazos, por eso son más efectivos contra el Barça. Sí. Porque ese es el antídoto, digamos, que es el antídoto, ¿no? Para ganar contra un equipo que juega al fuera del lugar. Pero no me imagino a Kane realmente haciendo sus esfuerzos, no me imagino a Kompany haciendo una estrategia precisamente para eso, ¿no? Kane quedaría completamente anulado porque lo que mejor hace Kane es salirse del área para ponerse en más o menos 3/4 de cancha, hacer algún toque, mover el espacio, no, porque pierde la referencia a los dos centrales y entonces sí atacar, que pues cuando la línea se pone en medio campo, ¿qué haces? No, ni modo que te botes a tu área. Totalmente. Pues no. Entonces, y completamente veo a Inzaghi
haciendo una estrategia maravillosa para el fuera de juego de Flick, y sobre todo porque tiene a jugadores como Lautaro, sí, y Marcos Thuram, y el mismo Di Marco, en las bandas tienes a Di Marcos y a Dumfries, claro, exacto, que esos sí corren de verdad, eso sí, para que veas. Entonces eso me gustaría que sucediera, sería muy interesante de ver. Sí, los que nos pueden privar, ya para cerrar así como todo este viaje que hemos hecho, así como los que serían el Bayern y el Chelsea de ese momento, y luego el Borussia y el Bayern de la temporada siguiente, estamos de acuerdo que es el PSG para el Madrid y el Inter al Barça. Inter para el Barça, o sea, la final equivalente a esos momentos sería PSG Inter, ¿no? PSG Inter, totalmente, sí, totalmente, serían los rivales más fuertes, con mejores técnicos, con mejor combinación de juventud y nombres también, y verdaderamente con un plan, o con la capacidad de llevar a cabo un plan táctico que pudiera contrarrestar las virtudes de Madrid y Barcelona, ¿no? Sí, sería PSG e Inter los que podrían arruinarnos la final soñada, pero lo que todos queremos es que suceda. Estaría muy bien. Ya no se dio el Cristiano Messi que todos esperábamos. Eso hubiera sido épico en una final. Creo que hubiera sido. Digo, que tuvimos Cristiano Messi. Que por eso no sé. Digo, tuvimos Cristiano Messi del Manchester Barça. Sí, en el Manchester Barça. Pero, o sea, tuvimos una final de Champions con esa final de Champions que Messi metió gol de cabeza, que gana 2-0 el Barça. Cristiano fue el último partido de Cristiano, fue el último partido de Carlitos Tevez en el Manchester. O sea, ya un equipo un poco más, no quiero decir veterano, porque después de eso fueron muy competitivos, estaban pensando pero había muchos equipos, pero había miembros del Manchester United que estaban ya pensando en la otra temporada, ¿no? También. Pero bueno, se acabó la Champions, buen tiempo. Esperemos que en esta ocasión sí se nos dé. Yo quiero que esto suceda ahorita, porque a pesar de que no está Cristiano y Messi, tenemos a Lamine Yamal, a Vinicius. Claro. Sería otra final, ¿no? Y en el contexto en el que se debe de estar contento, pero esta también tendría definitivamente lo suyo. Y bueno, nada, acuérdate que tú también, ¿cuántas veces, no, Ricardo, te has preguntado a ti mismo por qué no soy el presidente de las Chivas? ¿Por qué no soy el presidente de los Cañeros? Claro, de los Cañeros, claro. 2 veces al día, por lo menos, con mi maquinita. Bueno, sí, claro. Y ustedes tienen la oportunidad de ser los presidentes de su equipo con un solo clic. Sí, por favor, sí, así es. Sin tener que pedir fideicomisos. No, nada, sí, eso es. Nada. Ya saben lo que siempre les pedimos. Déjanos aquí en los comentarios qué te pareció este video, qué te gustaría ver aquí, y sobre todo también si piensas que se va a dar. Claro, tu opinión, que es la más importante. Así es, el superclásico, si se va a dar, claro. Y si se va a dar, quién lo va a ganar, ¿no? Que claro. Es lo que todos queremos y saber. Que, bueno, invitarlos a que se suscriban, que nos estén siguiendo para nuestro contenido. Evidentemente, nuestro conocimiento es lo que es, ¿no? Por eso los invitamos a que nos critiquen y nos destruyan y nos contradigan, pero sobre todo suscribiéndose. Claro. Compártelo, miren estos vatos. Miren qué tarados son. Pero compártelo, eso es, exactamente. Instagram, así es. Aquí no nos agüitamos. No, para nada, no. Entonces, pues muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video. Damos por concluida esta nueva reunión de los presidentes y nos vemos a la siguiente. Nos vemos. Chao.